Jesús de Nazaret nunca se enfermó, ni una sola vez. No es una exageración, no es una metáfora. Detente y piénsalo con calma. Ahí, vide. En toda su vida registrada, no hay un solo momento en el que se diga que estuvo enfermo, ni debilitado, ni apartado por dolor. Nada. Ahora compáralo contigo, conmigo, con cualquier persona hoy. Un cambio de clima y el cuerpo falla. Una comida en mal estado y todo se descompone. Una noche sin dormir y al día siguiente apenas funcionamos. Pero él no. Y no estamos hablando de alguien que vivía en comodidad. Todo lo contrario. Vivió en uno de los entornos más duros que un ser humano puede experimentar. Un mundo sin hospitales, sin médicos accesibles, sin diagnósticos, sin antibióticos, sin vacunas, sin agua tratada. Un mundo donde una herida pequeña podía convertirse en muerte, donde una infección simple podía expandirse sin control, donde el cuerpo tenía que defenderse solo, y aún así, nada. Su cuerpo no fallaba. Ahora observa su ritmo de vida. No caminaba por ejercicio, no caminaba por salud, caminaba porque era su única forma de moverse. Día tras día, kilómetros y más kilómetros. Más de 30 kilómetros en una sola jornada, bajo el sol, sobre tierra irregular, sobre piedras filosas, sobre caminos polvorientos, sin amortiguación, sin protección real, solo sandalias, delgadas, simples, atadas con tiras de cuero. Cada paso era un impacto directo, cada paso era desgaste acumulado, y aún así su cuerpo respondía, no se detenía. El calor era otro enemigo constante. No hablamos de un clima templado, hablamos de sol directo, de aire seco, de temperaturas que drenan la energía del cuerpo lentamente hasta vaciarlo. Cualquier persona sin preparación se agota, se deshidrata, se debilita, pero él caminaba y seguía caminando. Ahora piensa en el descanso, porque aquí es donde la mayoría colapsaría. Jesús no tenía una cama fija, no tenía una habitación segura, no tenía un espacio cómodo donde recuperarse. Dormía donde podía, en el suelo, sobre roca, en la arena, en laderas inclinadas, a veces rodeado de otros, a veces completamente solo, y en muchas ocasiones ni siquiera dormía. Pasaba noches enteras despierto, orando, en lo alto de montañas, en silencio absoluto, con el frío de la madrugada, con el viento golpeando su cuerpo, horas sin moverse, horas en vigilia, y al amanecer no bajaba débil, no bajaba agotado, bajaba listo, con energía suficiente para enfrentar multitudes, para enseñar durante horas, para responder preguntas difíciles, para sanar, para moverse otra vez, como si el cansancio no lo tocara, como si su cuerpo funcionara bajo otras reglas. Y luego viene el desierto. Aquí es donde todo se vuelve aún más extremo. 40 días. No es un símbolo, no es una cifra decorativa. Son 40 días reales, sin comida, sin sombra estable, sin refugio, sin comodidad, solo arena, solo calor durante el día y frío intenso durante la noche. El cuerpo humano entra en crisis mucho antes de eso. Primero viene el hambre, luego la debilidad, luego la confusión. Después, el cuerpo empieza a consumirse. Pero él resistió, no solo físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y cuando salió de allí, no salió arrastrándose, salió de pie, firme,
completo, intacto. Eso no es normal. Eso no es común. Eso no es explicable fácilmente. Ahora observa otro momento. El templo, un lugar lleno de gente, comercio, ruido, y de pronto cambia todo. Jesús entra y no solo habla, actúa, voltea mesas, mesas pesadas, de piedra, de madera sólida. No es un gesto simbólico suave, es fuerza real, fuerza física, control, determinación. Ese cuerpo no solo resistía, también tenía potencia. Y luego llegamos al punto más brutal. El límite absoluto fue golpeado una y otra vez, pero él lo hizo. Cargó una cruz, un madero pesado, sobre sus hombros abiertos. Cada paso era una lucha, cada respiración más difícil que la anterior, el cuerpo fallando, los pulmones cerrándose, el corazón forzado al límite. Y aún así, avanzó hasta el final, hasta que el cuerpo ya no pudo más. Murió. Pero incluso eso no fue el final. 3 días después, se levantó. Y aquí es donde surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. No desde la fe, sino desde el cuerpo. ¿Cómo era posible que ese cuerpo soportara todo eso sin enfermarse nunca? ¿Qué lo sostenía? ¿Qué lo mantenía funcionando cuando todo indicaba que debía fallar? La respuesta no está en lo que hoy creemos. No está en suplementos. No está en laboratorios. No está en fórmulas modernas. Está en lo simple, en lo básico, en lo que casi nadie valora hoy, lo que comía. Porque Jesús no comía como nosotros. No había empaques, no había ingredientes ocultos, no había químicos. Nada venía de fábricas. Todo era real. Todo tenía origen directo, de la tierra, del agua, del árbol, de la colmena, comida viva. Y esa comida trabajaba dentro de su cuerpo de una manera silenciosa, sin etiquetas, sin conteo de calorías, sin conocimiento técnico. Solo entraba y el cuerpo respondía. El primer alimento clave era el pan, pero no el pan que conoces. No era blanco, no era suave, no era ligero. Ese pan no existía. El pan que él comía era de cebada, oscuro, denso, pesado, hecho de forma rudimentaria, granos molidos entre piedras, mezclados con agua, con un poco de sal, cocidos sobre superficies calientes, o dentro de hornos de barro. Ese era el pan real, el mismo que se menciona cuando miles fueron alimentados. 5 panes, de cebada. Y ese detalle cambia todo, porque la cebada no actúa como el pan moderno. No genera picos bruscos de energía. No te eleva para luego dejarte caer. Hace lo contrario. Libera energía lentamente, de forma constante, estable, como un río que nunca se detiene. Esa energía es perfecta para alguien que camina todo el día, que no puede detenerse, que necesita funcionar sin caídas. Pero eso no es todo. La cebada también limpia. Dentro del cuerpo, atrapa lo que no sirve, lo arrastra, lo elimina, mantiene el flujo limpio, mantiene el sistema funcionando y, además, alimenta algo invisible. El intestino, las bacterias que viven allí, las que controlan la energía, las defensas, incluso el estado emocional. Un solo alimento haciendo múltiples trabajos al mismo tiempo, sin ruido, sin reconocimiento, y él lo consumía constantemente. Ahora, añade el segundo elemento, el aceite de oliva. No era opcional, era fundamental. Estaba en todo, en la comida, en el pan, en la vida diaria. Vivía rodeado de olivos,
y ese aceite actuaba de manera silenciosa, pero profunda. Reducía la inflamación. Cada golpe, cada desgaste, cada tensión acumulada. No lo eliminaba de inmediato, pero lo mantenía bajo control. Evitaba que el daño se acumulara. También protegía su mente. Le daba claridad, le daba enfoque, le daba estabilidad. Podía hablar durante horas, responder sin titubeos, recordar enseñanzas completas, sin fatiga mental, y además protegía su cuerpo del entorno, el sol, el polvo, el viento. Todo eso deteriora, todo eso envejece, pero el aceite actuaba como un escudo. Cada día, una capa de protección. Cada comida, una reparación silenciosa. Ahora detente otra vez y visualiza esto. Un cuerpo que nunca se detiene, que nunca se enferma, que soporta el dolor, que resiste el desgaste, sostenido no por tecnología, sino por lo básico. Pan que libera energía constante, aceite que protege y repara. Y esto apenas es el comienzo. Ahora entra el tercer elemento. El pescado no era un lujo, no era ocasional, no era algo reservado para momentos especiales. Era parte de su vida, constante. Jesús creció en una región donde el agua marcaba el ritmo de la existencia, cerca del mar, cerca de lagos llenos de vida. Sus amigos no eran comerciantes ricos, no eran nobles, eran pescadores, hombres que salían antes del amanecer y regresaban con lo que el agua decidía darles. Eso significa algo importante. El pescado no pasaba por procesos, no era almacenado por días, no era tratado, era inmediato. Del agua al fuego, del fuego a la mesa, sin intermediarios, sin alteraciones, comida real, en su forma más pura. Y ese alimento hacía algo clave dentro de su cuerpo. Le daba proteína, pero no cualquier proteína. Proteína limpia, ligera, fácil de digerir, eficiente, no generaba pesadez, no robaba energía en el proceso de digestión, la entregaba. Y eso es fundamental, porque su cuerpo no estaba diseñado para quedarse quieto, no estaba diseñado para acumular volumen, no necesitaba masa innecesaria, necesitaba funcionalidad, movilidad, resistencia, capacidad de recuperación. El pescado construía exactamente ese tipo de cuerpo, un cuerpo que no se ve inflado, pero que no se rompe, un cuerpo que aguanta. Ahora, aquí viene lo más importante, lo invisible, la grasa del pescado, omega 3. No es una moda moderna, no es una tendencia reciente, es algo antiguo, esencial, olvidado. El cuerpo humano necesita estas grasas, pero no puede producirlas por sí mismo, tiene que recibirlas. Y cuando las recibe, todo cambia. La inflamación disminuye, las articulaciones se protegen, el cerebro funciona mejor. La comunicación interna del cuerpo se vuelve más eficiente. Ahora piensa en esto. Jesús caminaba todos los días sobre terreno irregular, piedras, tierra dura, pendientes. Sus rodillas estaban bajo presión constante. Sus tobillos absorbían impacto continuo. Cualquier persona, con el tiempo, se deteriora. Aparece el dolor, la rigidez, la limitación. Pero en él no ocurrió. Seguía caminando, día tras día, semana tras semana, año tras año, sin detenerse, sin colapsar. Ese tipo de resistencia no es casual. Ahora pasamos a algo que muchos subestiman: la miel.
dulce, simple en apariencia, pero profundamente poderosa. En su mundo no existía el azúcar refinado, no existían los dulces artificiales, no existían los picos bruscos de energía seguidos de caídas. Cuando quería algo dulce, la opción era una sola: miel, directa de la colmena, natural, viva. Y esa miel no solo endulzaba, protegía. Dentro de ella hay compuestos que combaten bacterias, sustancias que ayudan al cuerpo a defenderse, que refuerzan el sistema inmunológico, que apoyan la recuperación. Pero hay algo aún más interesante. La miel trabaja junto con la cebada. No son alimentos aislados. Son piezas de un sistema. La cebada alimenta las bacterias buenas del intestino. La miel ayuda a equilibrarlas. Juntas, construyen algo invisible. Una barrera, una línea de defensa interna. Un entorno donde lo dañino tiene menos espacio para crecer. Donde la enfermedad encuentra resistencia antes de expandirse. Eso cambia todo. Porque la salud no empieza afuera, empieza dentro. Ahora añade otro grupo esencial: las frutas. No como postre, no como lujo, sino como herramienta. Higos, dátiles, uvas, granadas, cada una con una función específica. Los dátiles, energía inmediata, rápida, disponible, perfecta para continuar caminando sin detenerse. Los higos, fibra y minerales. Apoyo digestivo. Estabilidad interna. Las uvas, hidratación y antioxidantes. Protección celular. La granada, poderosa, protege el corazón, mejora la circulación, apoya la longevidad. Y hay algo más. Todas estas frutas tenían algo en común. Eran prácticas, fáciles de llevar, fáciles de comer. No requerían preparación, perfectas para alguien que vivía en movimiento constante. Nada complicado, todo funcional. Ahora entramos en un elemento que muchos malinterpretan: el vino. Sí, vino, pero no el vino moderno. No era concentrado, no era fuerte, no era excesivo, era diferente, más ligero, mezclado con agua, consumido de forma moderada, y cumplía funciones específicas. Ayudaba a hidratar cuando el agua no era completamente segura. Relajaba el cuerpo. Permitía al sistema cardiovascular funcionar mejor. Los vasos sanguíneos se expandían. La presión se equilibraba. No era un exceso. Era una herramienta. Ahora suma todo: pan de cebada, aceite de oliva, pescado, miel, frutas, lentejas, ajo, cebolla, vino con agua. No es una lista al azar. Es un sistema completo. Cada elemento cumple una función. La cebada, energía constante y limpieza. El aceite, protección y reparación. El pescado, estructura y función. La miel, defensa interna. Las frutas, energía rápida y protección celular. Las lentejas, nutrición profunda. El ajo y la cebolla, barrera contra infecciones. El vino, equilibrio. No hay vacíos, no hay excesos, no hay elementos inútiles. Todo tiene propósito, todo suma, todo construye. Ahora, compáralo con la realidad actual. Comida en cajas, en bolsas, enlatada, llena de ingredientes que no reconoces, procesada, alterada, diseñada para durar, no para nutrir. Y el resultado es claro: cansancio constante, inflamación, enfermedades que antes eran raras, ahora comunes, problemas digestivos, problemas mentales.
problemas de energía. El contraste es brutal. Un cuerpo alimentado por lo natural funciona. Un cuerpo alimentado por lo artificial lucha. Jesús no seguía reglas modernas, no contaba calorías, no medía macronutrientes, no tenía aplicaciones, no tenía planes, solo comía lo que existía, lo que la tierra daba, lo que el entorno ofrecía. Y su cuerpo respondió. Respondió con resistencia, respondió con claridad, respondió con una capacidad que hoy parece imposible. Ese cuerpo caminó ciudades enteras, ese cuerpo habló durante horas, ese cuerpo soportó dolor extremo, y aún así, siguió funcionando hasta el final. Tal vez la respuesta nunca fue complicada. Tal vez nunca estuvo en lo avanzado. Tal vez siempre estuvo en lo básico, en lo original, en lo natural, en lo que no ha cambiado y que todavía sigue ahí, frente a nosotros, disponible, esperando a que volvamos a verlo.